Hola, buenos días y bienvenidos a la serie de conversatorios que vamos a tener en Centro Arboretum. Hace 2 meses no hubiera pensado yo que iba a estar haciendo un Facebook Live con ustedes. Primero porque ¿quién iba a pensar que íbamos a pasar tanto tiempo en casa por una pandemia? Y segundo, porque en verdad las redes y la tecnología, pues no es algo en lo que yo me he involucrado. Pero desde que estamos en casa hemos tenido que aprender muchas cosas. Hemos tenido que aprender de redes, de tecnología, de plataformas virtuales y de cómo poder llegar a ustedes a través de estas nuevas formas de comunicación. Me imagino que al igual que yo, ustedes están pasando por muchos cambios. Cambios en sus rutinas, tal vez cambios en su casa, en sus trabajos. También estamos experimentando muchas pérdidas en cuanto a lo que hacíamos antes, en cuanto a planes, proyectos, tal vez hasta seres queridos o trabajos, ¿verdad? Ahorita todos estamos compartiendo muchísimo de estas experiencias. Por ejemplo, el miedo al contacto, el miedo al virus, la incertidumbre de no saber cuánto tiempo vamos a estar acá en casa, cuándo regresaremos, si va a haber una cura o no. En fin, son tantas cosas por las que estamos pasando que sabemos como psicólogas que afecta nuestro bienestar psicológico. De situaciones anteriores por las que la humanidad ha pasado, conocemos que todo esto va a tener un impacto grande en nuestra salud mental. Por eso es que hemos querido compartir con ustedes este webinar y los siguientes para poder brindarles con la mayor cantidad de estrategias para poder afrontar esta situación y poder aprender juntos en nuestra experiencia. Ahora vamos a hablar sobre los más pequeños, los niños que están siendo vulnerables también en esta situación. Y para eso quiero invitar a 3 colegas con las que compartimos trabajo todos los días, que también tienen mucha experiencia de trabajo en el área de la psicología infantil. Bienvenidas. Quiero presentarles a la licenciada Patricia Martí Corena. Patti trabaja, denme un minuto, la tecnología ya me falló. Patti trabaja actualmente en el ISRI y con nosotros en el Centro Arboretum, una gran experiencia en evaluación y el tratamiento psicológico de los trastornos del neurodesarrollo infantil. También quiero presentar a la licenciada Patricia de Bonilla, con más de 15 años trabajando con niños y adolescentes en el área privada, con un posgrado en psicología infanto-juvenil y una especialización en neuropsicología infantil. Y también a la licenciada Ana Camila Ruiz, que está actualmente estudiando un máster en intervención en dificultades del aprendizaje y un posgrado en neuropsicología. Bienvenidas todas y todos, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, yo ahorita que estaba planteando todas estas inquietudes sobre la experiencia que estamos viviendo, quería preguntarles a ustedes si los adultos estamos experimentando todas estas situaciones en cuanto a la cuarentena, al COVID, a la pandemia. Tal vez ustedes contarnos cómo lo están experimentando los niños. ¿Qué significa para los niños? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo podemos saber si ellos están afectados o no? Y antes que empecemos, les quiero comentar que Ana Camila nos va a estar apoyando para que ustedes puedan escribir alguna pregunta y ella nos va a estar compartiendo las preguntas de las personas que nos están acompañando en Facebook. Así que, no sé, Patti, Patricia, ¿cómo observamos los efectos de la pandemia en nuestros niños más pequeños? Bueno, definitivamente este tiempo ha traído muchos cambios a la vida diaria de tanto de adultos como de niños, ¿verdad? Y fueron cambios sin aviso, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer la alerta,
Muchos padres de familia empezaron a hacer cambios, pero fueron tan rápidos y muchas actividades suspendidas. Entonces, para los niños ha sido difícil de pronto ver el cambio en sus rutinas cotidianas, las salidas hacia el colegio, sus actividades diferentes. Entonces, definitivamente sí han experimentado estos cambios y se puede reflejar en sus emociones, ¿verdad? Yo lo que he observado es que este, este evento que nos ha traído y que nos ha obligado a encerrarnos es diferente a cualquier otro evento que hayamos vivido. Creo que ninguno de los que estamos escuchando o de que estamos ahora habíamos vivido este evento. Generalmente cuando sufrimos catástrofes y nos mandan a las casas, cuando hay una tormenta, cuando hay un terremoto, cierran todo. Cierran colegios, cierran trabajos, y en este caso es diferente, porque en este caso seguimos trabajando, los niños siguen estudiando, entonces eso crea un ambiente diferente al que generalmente estábamos expuestos cuando había algún otro tipo de catástrofe a la que nos enfrentábamos. Claro, y yo tenía la pregunta, ¿será que los niños sienten que estamos pasando una catástrofe? ¿Sienten que algo ha cambiado o están solos sintiéndose cómodos en su casa con sus familias? ¿Cómo podemos explicar esto? Yo creo que sí se han dado cuenta, porque recordemos que los primeros días de confinamiento estuvieron llenos de mucha información televisiva en las redes, y nuestros niños también son tecnológicos, ¿verdad? Era tanta la información que seguramente ellos se dieron cuenta. Quienes hemos ya estado trabajando en atenciones psicológicas y salud mental de niños, podemos darnos cuenta que las primeras consultas de las madres eran: ¿cómo le explico a mi hijo el tema del coronavirus? Y cuando empezamos a entrevistar a los niños nos damos cuenta que ellos ya sabían cómo se llamaba el virus. De alguna manera esa información llegó, por un lado, y en la interacción diaria familiar, ¿verdad? Notaron que mamá ya no fue al trabajo, notaron que mamá y papá se quedaban, ¿verdad? Que ya no salían al colegio, entonces fueron como muy, muy vivenciales todos los cambios a raíz de esta pandemia. Patricia, pero yo pensaba, ¿y esto los niños no se sentirán felices de estar en casa con sus papás? Creo que en un momento sí, sí se alegraron de tener a mamá y papá en su casa. Incluso estaban alegres de quedarse en casita, no madrugar para salir al kinder, a sus colegios. Pero también conforme los días fueron pasando, fueron notando, ¿verdad?, que había cambiado su vida, que había cambiado. Y probablemente empezaron a percibir también las emociones de sus padres, las percepciones, los comentarios y toda la información que se ha venido generando a raíz de esta situación. Ok. Patti, ¿tú tenés alguna idea en cuanto a cómo los Yo niños... creo que los niños tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida de la que tenemos los adultos, ¿verdad? Y pues hay estudios que sostienen que los niños no tienen ataques de pánico como podemos tener nosotros, pero porque no son capaces como de procesar toda esta información y todo este bombardeo que han tenido de una forma adecuada. Y ellos no están sujetos como a la pérdida de control, como la que tenemos los adultos. Los niños de las edades que estamos hablando, pues no tienen tampoco mucha proyección hacia el futuro como tenemos los adultos. Entonces, ¿cómo nos vamos sintiendo nosotros como padres? Las emociones que nosotros vamos sintiendo, ellos las van observando también y las van haciendo propias. Entonces, creo que los niños se ven reflejados en cómo los padres también están manejando esta situación. Claro. Y podríamos pensar que también los niños han tenido pérdidas, porque se habla mucho de las pérdidas que estamos teniendo durante esta pandemia, ¿verdad? ¿Ustedes considerarían que los niños, aunque estén en casa con sus familias y no les falte
lo necesario, ¿creen ustedes que ellos también han perdido cosas? Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que ellos han perdido es la parte social. Nosotros como seres humanos somos sociales. Nuestro cerebro viene conectado con un chip para buscar el contacto social y el contacto con otras personas. Y aún aunque tengamos la ventaja de las videollamadas, ellos han perdido ese contacto, contacto con sus amigos, el contacto de ir al parque, contacto con la naturaleza, que son cosas que les ayudan a los niños en el desarrollo. Entonces sí creo que han tenido pérdidas significativas en todo este proceso. O sea, no tenemos que pensar que ellos no están sufriendo o pasando momentos difíciles ante esta situación, independientemente de su edad, ¿verdad? Pero bueno, Ana Camila, no sé si tenés alguna consulta o pregunta ahorita, o tú nos vas avisando. Por el momento no hay ningún comentario, así que yo les voy a ir avisando cuando hay. Perfecto. Entonces, quizás la conducta que nos llamó la atención a nosotros para hacer este conversatorio son los berrinches. Y pensamos que los berrinches pueden estar pasando en mayor cantidad en estos momentos. Tal vez podríamos definir ahorita qué son los berrinches, a qué conductas nos estamos refiriendo con los berrinches en tiempos de cuarentena. De acuerdo al concepto que vamos a manejar durante toda esta hora que vamos a estar juntas, vemos que los berrinches son manifestaciones que tienen los niños cuando ellos se sienten frustrados, cuando están enojados, cuando tienen miedo o cuando están tristes. Y este tipo de conductas suelen surgir cuando los pequeños no encuentran las palabras para expresar lo que están sintiendo. Tenemos que entender que un berrinche no se da en solitario, como dice el concepto que vamos a manejar, sino que hay emociones atrás del berrinche, ¿verdad? Como puede ser la frustración o el miedo o el enojo, el no obtener lo que quiero, ¿verdad? Y nosotros como padres probablemente nos enfocamos en la conducta, ¿verdad? Vemos la conducta del niño y tenemos que evaluar que detrás de esa conducta siempre hay una emoción que es la que está manejando esa conducta. Ok, ¿y será que los berrinches se habrán incrementado en esta época de cuarentena? ¿Habrá alguna información sobre eso? ¿O qué tipo de conductas son las que más estamos observando en casa los papás? Y de repente aquí nos pueden agregar información las personas que están viendo, o ustedes qué conductas les han reportado las familias con que trabajan que están observando en sus niños. Pues sabiendo que hay una base emocional en estas manifestaciones, realmente sí se han visto incrementadas estas reacciones en los niños, por lo que Patti decía también, ¿verdad? Que es una manifestación de frustración que se ve complicada por no poderlo manifestar verbalmente, muchas veces debido a la edad del niño, pero sí esta situación ha generado muchas emociones encontradas. Por un lado, el niño está agradado que su mami está en casa, que se le puede atender, pero por otra parte está viendo que mami está trabajando, no la tiene al 100%, y todas las pérdidas de las que hablábamos ha generado muchas emociones difíciles. También es importante señalar que estas manifestaciones tienen una base emocional que va acompañada por manifestaciones físicas. Cuando un niño presenta esta reacción, hay mucha carga emocional y acompañada de esto hay tensión física, y por eso hemos podido conocer manifestaciones como lanzarse al piso, lanzar cosas, lanzar puertas. Entonces vemos qué complejo es este tipo de reacciones en los niños, que probablemente hoy en día se han incrementado. Claro. ¿Y cuál será la razón por la cual los berrinches pasan? ¿Cómo podemos entender
¿Por qué se da Pues un yo berrinche? entiendo que tenemos que ver diferentes tipos de berrinches, porque no todos los berrinches son iguales. Tenemos el tipo de berrinche donde el niño reacciona, que se desata a partir de que un papá le diga, no, no vas a comer esa galleta, ¿verdad? Cuando los niños piden ir a algún lugar y el papá le dice, no, en este momento no se puede. Y entonces el niño empieza a subir de intensidad ese pedido. Tenemos también lo situacional, es cuando el motivo es algo externo. Esto es, por ejemplo, los niños que en las mañanas no quieren ir a la escuela, ¿verdad? O niños que vamos a un lugar y hay mucho ruido, ¿verdad? Hay mucha gente que eso los altera y hacen el berrinche. Y tenemos los emocionales. Estos son más que todo los berrinches que suelen surgir cuando el niño está cansado, cuando tiene hambre, ¿verdad? Y surge el berrinche. ¿De qué nos sirve saber a nosotros como papás de dónde surge el berrinche? Nos ayuda a prevenirlo. Pero cómo vamos a gestionar estos berrinches es similar. No importa cómo surja, cómo lo vamos a gestionar como padres, que es la segunda parte que vamos a hablar, los vamos a gestionar iguales. Pero es importante saber como papás de dónde surge para que lo podamos prevenir. Yo pensaba ahorita... Tengo un comentario de uno de los papás, de una mamá dice, veo a mis hijos tranquilos, están en sus clases y luego tienen tiempo de videojuegos. ¿Será normal? No veo berrinches de desesperación por querer salir. Probablemente ha logrado equilibrar entre actividades escolares y compensar con el tiempo de recreación a través de los videojuegos. Y como decía Patti, los niños tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces, en este caso específico, debe ser que se está adaptando a esta rutina y ha encontrado equilibrio entre las actividades escolares, las responsabilidades y el tiempo de recreación. Esa es una buena estrategia, tomarlo en cuenta. Claro, hasta podría También ser si son varios niños, también menciona que son varios hijos, ¿verdad? Los que tiene. Entonces ahí podríamos ver que si ellos mantienen una buena relación, la parte social también se ve como cumplida porque no están los niños solos, sino que tienen con quién compartir. Entonces ese equilibrio se está logrando también en esos hogares. Y estaba pensando que mucho de la vida que estaba pre a la pandemia tenía que ver con correr, con horarios, con clases, con extracurriculares, entrenos, y eso nos está dando en los niños, y eso pues también puede ser que contribuya a que sus niveles de estrés están más regulados. Podría ser, este podría ser un ejemplo. Sería interesante saber si antes en esta familia había una vida muy activa y esto generaba más berrinches. Esa es información que nos va a servir para cuando regresemos después, ¿verdad? Sí, este punto es interesante. Siempre es bueno saber previo a la pandemia cómo estaba nuestro manejo de conducta en casa, nuestras normas, ¿verdad? Para saber exactamente el impacto que la situación de la pandemia está generando en nuestros niños. Claro. ¿Y qué es lo que usualmente hacemos los papás para manejar los berrinches? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que culturalmente hemos hecho por mucho tiempo en el manejo de berrinches? Generalmente los papás toman caminos distintos, dependiendo del estado emocional en que se encuentren. Muchos papás, cuando está el niño haciendo el berrinche, lo que hacen es alejarse, ¿verdad? Y dejar al niño solo. Otros papás, pues, gritan. Otros papás ofrecen consecuencias, ¿verdad? Ya sea positivas o negativas, les dan un incentivo. Otros papás los amenazan, ¿verdad? No vas a ir al parque si no vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Y otros papás, pues, simplemente se quedan ahí y los ignoran, los dejan que pase el berrinche. También se puede llegar al castigo físico, Patti. Sí, muchos papás cuando entran en niveles emocionales fuertes también
pueden llegar al castigo físico, darles nalgadas, ¿verdad? Y creyendo que con eso van a calmar a los niños. ¿Y esto ayudará para calmar a los niños? ¿Qué información tienes tú de la parte neuropsicológica y de cómo funciona nuestro cerebro y toda la regulación de las emociones? Tal vez podríamos ver el cerebro dividido en dos partes, ¿verdad? Podríamos pensar en la parte superior, que es la parte donde nosotros tenemos nuestra capacidad de solución de problemas, que reflexionamos, que podemos anticipar, y tenemos la parte inferior, como podemos ver en el dibujo, donde están todas lo que son nuestras emociones, ¿verdad? Sea miedo, tristeza, alegría. Y cuando los niños están pequeños, no está desarrollada la parte superior. Venimos con la parte inferior desarrollada. Y a nosotros como padres nos corresponde empezar a armar esa escalera que podemos ver en el dibujo para que los niños logren subir a la segunda planta de nuestra casa. Y es un proceso que toma años hacerlo. Y a la edad de 3, 4 años no lo hemos logrado. El proceso se termina y se culmina cuando tenemos 28 años. Entonces imagínense todo el recorrido que tenemos que dar para poder subir a esa segunda planta, y va a depender de cómo el padre reaccione, ¿verdad? Para que eso se logre. Entonces, Patti, este modelo, que por cierto es de este autor, Daniel Siegel, que a mí me encanta cómo él presenta la neuropsicología porque nos la hace digerible para los que, ¿verdad? Para todas las demás profesiones, y para las familias y los niños, propone que el nivel, o sea, el segundo piso de la casa, por decirlo así, es quien nos hace pensar, analizar, entender, y si el niño está en el berrinche, entonces no está en esa planta, según te estoy entendiendo. Sí, en el caso de los niños no tienen las gradas, y aún así en el caso de adultos que suponemos tener las gradas, y nosotros nos encontramos en el primer nivel y hay alguien que nos quiera hacer que razonemos, que entendamos, que reflexionemos, que solucionemos un problema, no lo vamos a hacer porque estamos en la primera planta. Entonces un niño, cuando está haciendo un berrinche, definitivamente está en la primera planta. Y muchos papás lo que tratan es de reflexionar con el niño, que el niño entienda. Por ejemplo, si en estos momentos de pandemia el niño quiere ir a ver a sus abuelos y nosotros le decimos, no, no puedes ir a ver a tus abuelos, y le damos toda una explicación y una razón por la cual él no puede ir a ver a sus abuelos y el niño está en la primera planta, no nos va a entender. Claro, y me imagino que insistimos, ¿verdad? A veces nos quedamos tratando de llegar a esa segunda planta y el berrinche lo que puede pasar es que se haga más grande. Y Lo que sucede al insistir nosotros como padres es que bajamos nosotros también al primer nivel. Y entonces ambos, tanto el niño como el padre, está conectado al primer nivel. Entonces ahí es donde se hace esa erupción de emociones, tanto del padre como del niño, y no se llega a ninguna solución. Y no le estamos enseñando, en ese camino, no le estamos enseñando al niño a reflexionar, no le estamos enseñando al niño a cómo modular sus emociones, sino que estamos dándole el ejemplo de un manejo de emociones en el cual no nos llevan a ninguna solución. Tengo un comentario de un papá en estos momentos que dice: tengo un niño de 4 y se desesperaba por ir al parque o a comer porque esto era parte de nuestra rutina diaria. Después de que le explicamos sobre el virus, él se ha tranquilizado bastante, pero me preocupa que el miedo al virus lo haga no querer salir después. ¿Cómo equilibramos esto? ¿Cómo evito que esto que salga después en forma de fobias irracionales? Otro papá dice: les agradecería si también podríamos retomar la de la prevención de los berrinches. Ok, no sé si alguien quiere comentar sobre estas, Patti, Patricia. Sí, creo que sí debemos tener el cuidado en el manejo de la información acerca del virus. Obviamente hay temor, también los adultos lo estamos experimentando,
Debemos dar explicaciones lógicas al nivel del niño y cuidar que no genere tanto temor, más de lo que el niño pueda manejar. Y también acompañar de comentarios positivos cuando estemos preparando el regreso, el retorno a las actividades, porque entiendo el temor que el padre de familia tiene si su hijo todavía tiene el temor a salir, ¿verdad? Ok, se está adaptando, está atendiendo las indicaciones, pero también tiene temor de salir. Entonces esa es otra parte de trabajo que debemos preparar, conectarnos con sus emociones. Creo que es bien importante también validar el temor que el niño está sintiendo, ¿verdad? Decirle, sí, entendemos que nos da miedo el virus, pero también darle un razonamiento lógico acorde a su edad, pero acá estamos protegidos. Cuando tengamos el turno de salir, vamos a tener medidas, ¿verdad? Porque seguramente así va a ser, van a haber protocolos para salir. Entonces es muy importante empezar a anticiparlo sin crear expectativas inmediatas en el niño para que ese regreso sea gradual, sea positivo, ¿verdad? Y no tenga como secuelas las fobias en los ámbitos sociales. Pati, yo concuerdo contigo y creo que agregando a eso se puede retomar la idea de qué es lo que yo hago para mantenerme sano, ¿verdad? Qué medidas sigo, enfocarnos mucho en las medidas, estás lavando tus manitas, vamos a salir con mascarilla, nos van a dar las instrucciones de qué día vas a poder salir y entonces ya al final el niño siente que algo puede hacer al respecto, que algo tiene en su control, ¿verdad? Correcto. Comer sano, jugar, distraerse, todo eso. Sí. En relación a la segunda pregunta de la prevención de los berrinches, prevención lo tenemos que ver como una anticipación. Una anticipación de ver en qué situaciones va a estar el niño y cómo yo voy a preparar al niño para esa situación. Y en caso de que, por ejemplo, sea un berrinche emocional donde el niño está muy, muy cansado, la prevención tiene que ser con uno de papá, ¿verdad? Yo voy a prevenir que ahora el niño está muy cansado, que el niño tiene sueño, que el niño está irritable, entonces yo me voy a preparar porque sé que esta noche vamos a tener probablemente un berrinche, ¿verdad? Si, por ejemplo, sea que el niño no quisiera ponerse el cinturón de seguridad en el carro y nos va a hacer berrinche por eso, yo anticipo que puede haber un berrinche por eso y hablo con el niño antes de decir, mira, vamos a subir al carro y te acuerdas que por seguridad vamos a tener que sentarnos y ponernos el cinturón de seguridad igual que lo hacemos todos. Entonces es anticipar las situaciones. Cada uno de nosotros conoce a nuestros hijos y sabemos qué es lo que les puede afectar y lo anticipamos, ya sea para el niño o para nosotros mismos. Y tal vez eso tenga que ver un poco con la rutina, ¿verdad? Y las estructuras que estamos teniendo hoy. ¿Creen ustedes que las familias están siguiendo las rutinas que tenían antes? ¿Y cómo puede afectar esto en que un niño tenga un berrinche o no? Definitivamente, bueno, los cambios han sido drásticos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate el fin de semana, a lo mejor la familia programaba una salida, ir a ver a los abuelitos, ¿verdad? No tareas escolares, y esta rutina se ha roto, ¿verdad? Entonces, probablemente el fin de semana, cuando el niño sabe que es sábado y nada cambia, y ya no salimos a ver al abuelito, ya no salimos a la comida afuera, entonces realmente va a generar frustración y como consecuencia una reacción de berrinche. Acá podemos aplicar la anticipación. Si previo al fin de semana, si sabemos que el fin de semana era tan esperado para el niño por todas las actividades de recreación como familia que rutinariamente hacíamos, a lo mejor es un buen momento para crear una rutina sustituta. Quizás desde el día viernes poder decirle, mañana es sábado, mañana es fin de semana, y volver a explicar el contexto que estamos viviendo, sin generar temor. Creo que es necesario explicarles, actualizarles nuestra situación,
y a la vez crearles rutinas que sustituyan las actividades que antes realizaban y que eran placenteras para el niño. Si no están saliendo a comer en el jardín, algo que les signifique al niño también muy significativo el compartir en familia. Yo aquí quisiera agregar un poquito, porque nos han bombardeado mucho en cuanto a los horarios, ¿verdad? Y que nosotros tenemos control del horario y que nosotros tenemos que planificar nuestro día. Y a veces nos volvemos un poquito rígidos en eso de los horarios y tal vez sería de cambiar la palabra horarios por rutinas, ¿verdad? El horario es, me levanto a las 8 de la mañana y trabajo de 8 a 12 y de 2 a 5. Y en este caso tenemos que ser más flexibles. Y las rutinas podrían ser, vamos a estudiar después que desayunes, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa para no estar como muy rígidos y poner a los niños en esa estructura que muchas veces lo lleva a sentir que ellos no tienen control, porque al final los horarios los estamos poniendo los padres. Entonces, flexibilizarnos un poco y ser un poco elásticos en ese sentido, ¿verdad? De no tratar de encajonarnos, sino más bien en rutinas. Está bonito ese concepto, ¿verdad? Trasladarnos ahorita no a horarios rígidos, sino a una rutina, porque también los papás están modificando sus rutinas, ¿verdad? Para trabajar, para hacer los quehaceres de la casa, para salir a hacer sus compras del día que le toca ir a abastecerse. O sea, entonces al flexibilizarnos y al flexibilizar esos horarios, podemos también disminuir posiblemente explosiones o berrinches, ¿verdad? Creo que si retomamos lo de la parte de arriba del cerebro con la parte de abajo, una de las dudas que le surgen a los padres es cómo hacer para que tus hijos pasen de la parte de abajo a la parte de arriba de la casa. Sí. Bueno, tal vez podemos ver la explicación de cómo identificar la parte de abajo, la de arriba y cómo podemos unirlas en la siguiente gráfica. Sería la otra gráfica. Es la otra gráfica, la de la flecha. No puede cambiar de gráfica. No puede cambiar de gráfica. Pero mientras tanto sí podemos comentar. Ahí está ya. Está. Vale, como la siguiente gráfica es. Estas gráficas aquí, en esta gráfica podemos ver nosotros, por ejemplo, que si estamos en. Aquí ya no estamos. Podemos verlo ya sea con el dibujo de la casa o podemos verlo como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, como le salga más fácil que lo podamos entender. Entonces podemos ver que de un hemisferio no podemos razonar ni tomar decisiones, que fuera la parte de abajo. Las emociones están descontroladas, se descargan hormonas de estrés, ¿verdad? Y se pierde el control. Y esto es mucho más común en niños pequeños porque, como hablábamos al inicio, no tienen capacidad de lenguaje. En el otro lado, pues puede surgir para conseguir algo, se pueden tomar decisiones y razonar, es capaz para conseguir el niño, es capaz de conseguir lo que desea y tiene algún control el niño de sus emociones. Tal vez si pasamos a la siguiente. Entonces lo que buscamos es integrar estas dos formas de trabajo, estas dos formas. ¿Por qué? Porque si un papá reacciona desde la planta superior para el niño, nos volvemos muy lógicos, no tomamos en cuenta las emociones del niño. Y como hablábamos también al comienzo, si nos ubicamos en la planta de abajo, nos volvemos muy emocionales. Entonces nosotros tenemos que integrar esas dos partes, ¿verdad? Para poder nosotros relacionarnos con el niño. Y tal vez ahí sí pudiéramos hablar un poquito de las estrategias que traíamos para podérselas plantear a los papás, ¿verdad? O sea que quizás la primera estrategia que yo logro identificar es que los padres tienen que estar en esa segunda planta para poder primero comprender a su hijo. Si ellos están desde la parte emocional, desde la agresividad, del enojo, va a ser muy difícil que ellos puedan regular un berrinche. ¿Correcto? Correcto. Pero también se tienen que cuidar de
ser tan lógicos, porque por ejemplo en algunos padres están pensando, están valorando si voy a reforzar una conducta inadecuada, si estoy compensando, ¿verdad? Otras veces están pensando cómo voy a ser visto por mis otros hijos, si mis otros hijos están viendo el manejo que estoy haciendo con el pequeño, van a pensar que estoy siendo muy permisivo. Todas estas situaciones que son muy racionales no les permiten al padre de familia conectarse con el niño, comprender lo que el niño está viviendo en ese momento. Entonces es muy importante hacer la integración, ¿verdad?, entre lo que el niño está sintiendo, cómo lo estoy percibiendo, ¿verdad?, tener el autocontrol como papá, como mamá. Y entonces si tenemos un niño súper desregulado, ¿cómo hacemos? O no sé si Ana Camila tenía algunas preguntas que están... Podría comentar en estos momentos que como para regularse con papá e hijo, hay ciertas estrategias que se pueden utilizar con materiales que tenemos ya en las casas. Por ejemplo, podemos ocupar vejigas para que ellos las inflen. Ahí podemos ocupar lo de la respiración. Incluso esas vejigas pueden funcionar como instrumentos que pueden ocupar ellos 2 vejigas que se estén tocando al mismo tiempo, para que no solamente se estén regulando los niños, sino que puedan regularse los papás, porque es súper importante que ocupemos el movimiento, ocupemos el tacto y la música como corregulación. También pueden ocupar plastilina, hacer slime, que hay tantas instrucciones en las casas que pueden utilizar en esos momentos. También pueden ocupar para soplar burbujas, agarrar un guacal de agua para soplar como burbujas, como que están pececitos, como que son pececitos, que también le van a ayudar al niño a regularse y ayuda al papá también a corregularse en esos momentos. Pero gracias, Ana Camila. Entonces, como para resumir, si un niño está haciendo un berrinche y yo soy la madre y lo quiero corregir, me están diciendo que lo primero no es corregir la conducta. ¿Me pueden aclarar un poquito más? Sí, vamos a partir de que el niño está llorando, ¿verdad? Está haciendo el berrinche y el niño está liberando una hormona del estrés que se llama cortisol. Y cuando nosotros liberamos esa hormona, le avisamos a todo nuestro cuerpo que estamos en peligro y empezamos a reaccionar. Entonces, una forma que un papá puede ayudar a controlar y a bajar esa hormona del estrés es con la ritmicidad psicofisiológica. Y esto lo vemos desde las mamás que están en el polo norte hasta las que están en el polo sur. ¿Qué hace una mamá o un papá cuando un bebé empieza a llorar? Lo agarra y lo abraza. Y lo abraza. Y al abrazarlo le transmitimos nosotros esa ritmicidad fisiológica. Por supuesto, tenemos que esperar a que el niño nos permita que nosotros hagamos eso, para poder bajar toda esa hormona de estrés que el niño tiene arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si nos permite hacerlo, lo abrazamos. Si no nos lo permite hacer, lo acompañamos. Pero no lo acompañamos que el niño esté a la par de nosotros haciendo el berrinche y nosotros en el celular, ¿verdad? O dando indicaciones. Tenemos que ser empáticos con el niño, tenemos que acompañarlo en esa emoción, porque acuérdense que estamos en el piso de abajo, no hemos llegado al piso de arriba. Entonces, tenemos que ser empáticos con ese niño y esperar a que eso baje y entonces lo abrazamos. Pati, y así no estaríamos como fomentando conductas negativas, como, ¿sabes? Yo he escuchado padres o madres que dicen, no, pero si yo le doy un abrazo mientras él está haciendo el berrinche, entonces estoy aceptando la conducta negativa, o lo voy a malcriar, o lo voy a hacer llorón. ¿Cómo podemos entender eso? Aquí tenemos que hablar de las corrientes que hay en cuanto a la educación. Desde hace 50 años existía la primera corriente que estaba enfocada en los adultos y educábamos a los niños en base a que teníamos que tener el control de las conductas como padres, y la forma en que nosotros lo hacíamos era a través de la obediencia y el desempeño. Si un niño se portaba bien, no había problema. Si un niño sacaba buenas notas, nos daba buenos resultados, no había problemas. Después viene una segunda corriente, que fue la enfocada en los niños.
Y aquí los padres trataban en todo momento de evitar frustraciones para no generar un trauma. El resultado era niños que se enojaban, que eran agresivos, que no podían esperar turno. Y la última corriente que ha surgido se relaciona más con el vínculo que se va generando entre padres e hijos. Entonces, a nosotros, a ocupar esta estrategia que yo les estoy diciendo, no estamos transgrediendo límites. Porque si el niño está haciendo el berrinche porque quiere algo, no es que yo se lo vaya a dar después, lo estoy conteniendo, lo estoy acompañando, estoy entendiendo que está enojado porque no obtiene lo que quiere, pero no es que yo después venga y se lo proporcione, porque entonces sí, ahí sí estoy fomentando la conducta que quiero evitar. No sé si... También yo quiero agregar algo más. En el momento que el niño está reaccionando con berrinche, hoy en día la afectividad se vuelve tan importante porque sugerimos que el padre de familia se acerque al niño, ¿verdad? Ese acercamiento obviamente tiene que ser razonado, ¿verdad? Entendemos que el padre de familia está tranquilo también, está preparado para manejar la situación. Y ese acercamiento le da la conexión afectiva que el niño está necesitando. Luego del acercamiento, el niño va a sentir mayor facilidad para expresar lo que está sintiendo. Cuando un padre de familia se acerca y le dice, te veo muy mal, veo que estás muy afectado, estás llorando mucho, ¿qué pasó? Si el padre de familia va abriendo el diálogo, entonces la tensión va a bajar. Y no estoy reforzando una conducta, lo que se está haciendo es empatizando en ese momento con el niño. Este aspecto a lo mejor en las corrientes anteriores no se contemplaba, a lo mejor la sugerencia era ignórelo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con el niño? No había un acompañamiento, no había empatía hacia él y probablemente el berrinche se prolongaba más. O sea que tal vez lo que escucho ahorita que ambas proponen es mucho contacto físico y me imagino que también tiene que ver con la necesidad de apego y seguridad. Si estamos pasando una situación difícil para la humanidad, nuestros niños se necesitan sentir seguros. Y cuando ustedes hablaban de los abrazos, de acercarnos, de ser empáticos, comprensivos, estaba pensando que en ese abrazo, en esa cercanía, estamos también dándoles seguridad para que ellos manejen las ansiedades que pueden estar manejando con esta situación. Pero bueno, ¿qué otras estrategias creen ustedes que podemos ofrecer a los padres cuando están en berrinche? Ya hablamos de que el padre tiene que estar regulado emocionalmente, que tiene que acercarse, que tiene que haber afecto y más que nada el objetivo inicial sería calmar al niño, ¿verdad? Para luego poder ir a la parte superior de la casa, ¿verdad? Pero ¿qué otras estrategias se les ocurren a ustedes? ¿Qué otras estrategias podemos ofrecer a los padres cuando el berrinche no se logra controlar así? Hay una pregunta o un comentario aquí en la página de uno de los padres que si también podrían considerar como tema el hecho que hay padres o madres que han intercambiado roles con sus hijos. Es decir, papás que son regañados y hasta castigados por sus niños y que ceden a sus caprichos por temor a que se detone un berrinche. Ok. ¿Alguien quiere comentar sobre esta pregunta? O sea, que es una inversión de roles en cuanto a los límites. Los padres tienen miedo de los hijos, según estoy entendiendo esa pregunta. Sí, exactamente. Yo entendería que si un padre tiene miedo de transgredir de poner límites dentro del hogar por la reacción que pueda tener el niño, tenemos que evaluarnos también a nosotros mismos como padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Y por qué nosotros estamos tomando, en este caso, la segunda corriente, que era la que yo les decía, la enfocada en los niños? Cuando nosotros nos enfocamos en los niños, no ponemos límites. O, por ejemplo, un niño tira algo, lo que le decimos es, no tires ese juguete, o no le pegues a tu hermano, pero no estamos realmente poniendo límites, y eso lo que va haciendo es que el niño
tenga baja tolerancia a la frustración y que vaya cada día y en cada momento que él intente hacer algo, vaya subiendo la intensidad del berrinche que tiene, porque al final él entiende que con eso va a obtener lo que él quiere. Y por eso en la tercera corriente que les explicábamos con Patti, es más bien contener al niño, pero no transgredir los límites. Patti, yo estaba pensando que a veces se confunden este tema de los límites con el afecto, ¿verdad? Es que si yo abrazo a mi hijo, estoy siendo aguado, estoy siendo consentidor y no estoy estableciendo límites. Y creo que está relacionado a este cambio, ¿verdad? De chip, de que los límites no implica fuerza, no implica violencia, no implica maltrato, sino que los límites significa contener, significa establecer reglas, patrones y cumplirlas, ¿verdad? Pero no tiene que ver con la agresividad o con la forma en que establecemos esos límites. Se pueden establecer límites de forma amorosa, ¿no? ¿Qué opinarían ustedes de eso para los berrinches? Tal vez tendríamos que empezar a ver los diferentes tipos de límites que podemos imponer nosotros como papás y los límites que nos impone la sociedad a nosotros. Porque hay límites de orden natural, ¿verdad? Hay límites que son situaciones en las que tenemos poco control. Nosotros, por ejemplo, si tenemos a un niño que no lo invitaron a un cumpleaños, nosotros no tenemos control sobre eso. Cuando se pierde un partido de fútbol, ¿verdad? También tenemos los límites que podemos imponer nosotros como padres para evitar que los niños tengan accidentes, ¿verdad? No los dejamos que agarren cuchillos, que se metan cosas en la boca. Tenemos también límites que ayudan al bienestar físico, tanto de los niños como de las otras personas que están. Vamos al parque y le podemos advertir al niño que no sea brusco con otros niños. Y también tenemos límites para proteger todo lo que es la salud mental, física y psicológica. Eso aquí viene el consumo excesivo de dulces, la televisión, verla en exceso, ¿verdad? Los videojuegos. Entonces también hay diferentes tipos de límites. Tendríamos que ver en cada casa. Generalmente cuando yo pregunto, que tengo las sesiones con los papás, siempre les hago la pregunta, ¿cuáles son las normas y los límites que hay en las casas? Porque todas las casas son diferentes. Y entonces entre los tres armamos qué es lo más conveniente para ese sistema familiar. Y ahorita en pandemia, ¿ustedes creen que los padres tienen que seguir estableciendo límites durante la pandemia? Sí son necesarios. Sí son necesarios porque si no las conductas de los niños se nos salen del control. Lo que sucede es que el establecer límites debe ser en forma afectiva también. Si retomamos el esquema de las dos plantas, no solamente al momento del berrinche vas a intentar llevar a tu hijo a la segunda planta. Lo podés hacer en el día a día, razonando con él. Por ejemplo, si ahora en pandemia se nos descontrolan las horas de dormir, por ejemplo, ¿verdad? Porque no se está madrugando para ir al colegio, entonces probablemente los niños quieren pasar más tiempo viendo la tele, jugando, no quieren ir a la cama, pero tú puedes no hay un momento de berrinche, sin embargo, tú puedes razonar con él, puedes conectarte también afectivamente y decirle, es hora de dormir, tú necesitas descansar. Lo que estás haciendo es llevándole a la segunda planta. Y no estás transgrediéndolo, no estás ofendiéndolo. Entonces es un aprendizaje que debe ser pensado no solo al momento del berrinche, sino en todo momento debemos enseñar a nuestros hijos a ascender a la segunda planta, razonándolo, pero también con el componente afectivo. Decirle el por qué, porque muchas veces establecemos un límite con el niño y no le explicamos por qué esperamos de él, por qué le va a beneficiar. Es bien importante explicarle la razón, por qué le estoy estableciendo una norma al niño. Yo recuerdo, me viene a la mente las frases que decíamos en la primera corriente enfocada en los adultos, respuestas que daban, al menos me las daban a mí mis papás, es porque yo lo digo, porque así es. ¿Verdad? Retomando lo que dice Patti, que no nos explicaban por qué y nosotros nos quedábamos pensando, ¿por qué? Porque yo lo digo, ¿verdad? Entonces eso ahora ha cambiado.
Tenemos nosotros que cambiar ese modelo con el cual nos estamos acercando a los niños. Este modelo del que les hablamos nosotros probablemente sea la primera generación de adultos que lo esté utilizando, porque venimos de todos esos otros modelos que nos hemos venido dando cuenta que no dieron probablemente los resultados que esperábamos. Entonces, es un modelo que cambia nuestro paradigma, cambia cómo vemos las cosas y cómo las percibimos. Y también cambia el cómo nosotros interpretamos lo que los niños nos están diciendo. Porque también si nosotros interpretamos que el niño lo está haciendo por molestarme a mí, entonces yo voy a tener una reacción diferente de si yo interpreto que el niño está teniendo esa conducta porque no ha dormido lo suficiente. Claro, y aquí quizás lo difícil y lo que los padres quieren ahorita es que les demos estrategias, ¿verdad? Y yo me imagino que la frustración tal vez puede estar incrementando porque estamos hablando de paradigmas, de modelos, de cambiar el chip, pero realmente si ustedes logran cambiar el chip y poder entender que al niño no lo van a lograr manejar mientras esté en la planta baja de la casa, entonces van a poder aplicar todas las otras estrategias que siguen ahorita, ¿verdad? Tal vez podemos ver ahorita, Patricia, las estrategias que pueden ayudarnos en el área conductual, en el área sensorial, ya cuando el niño está regulado, ¿verdad? Exacto. Sí, por eso hablábamos que es muy importante sostener las normas, ¿verdad? Para que sus hábitos no sufran regresiones. Debemos ser constantes, ¿verdad? Si son varios niños en la casa, pues mantener el equilibrio, ¿verdad? Las normas no solo para un niño. Debemos actuar con inmediatez, es decir, no podemos permitir hacer una corrección o un razonamiento con el niño después de un tiempo prolongado, sino el efecto se va a perder. Y considerar la etapa del desarrollo del niño. Por ejemplo, si voy a razonarlo, si le voy a explicar el porqué de una norma o el porqué de toda la situación que estamos viviendo, debo ser adecuada a la edad del niño, especialmente con los más pequeños. A veces hemos tenido que utilizar gráficos. Hoy en día hay muchos cuentos para explicarle toda la situación de la pandemia, los efectos a nivel familiar. Pero es muy importante en el padre de familia mantener el autocontrol. Qué importante es para un papá, para una mamá, porque sabemos que están teniendo tensiones, los cambios laborales, la incertidumbre que pueden estar experimentando, puede dar lugar a la pérdida del control en el manejo de los niños. Entonces, para los padres recomendamos practicar estrategias de autocuido, ¿verdad? Es bueno hacer de vez en cuando ejercicios de respiración para liberar toda esa tensión que tenemos. Que el padre de familia tenga su rutina para mantenerse en un buen estado emocional, poder darle el ejemplo al niño, porque si esperamos autocontrol en el niño, el padre de familia lo debe manifestar. Que el niño vea que mamá y papá se regulan, ¿verdad? Que no se desbordan, porque entonces será difícil controlar esta situación. Todo esto nos lleva a cuidar el autoestima del niño, su afectividad, a validar sus emociones, ¿verdad? Entonces son recomendaciones muy básicas que les pueden ser útiles en familia. Y el proceso sigue también en la formación de hábitos, es decir, esto no se ha detenido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están en el proceso de la enseñanza de la independencia, en su autocuidado? Y la pandemia no debería detener eso, ¿verdad? Ahora, este entrenamiento debe ser con afectividad, no debe ser tan rígido, como decía Patti, y que esas rutinas no sean tan rígidas, ¿verdad? Que estresen al niño también. Porque a veces estamos muy lógicos, muy razonados, estamos pensando en un esquema muy estricto y a lo mejor el niño necesita flexibilidad. Entonces, para incrementar estas conductas, debemos planear, debemos practicar nuestra autorregulación y continuar con estas actividades, ya sea las escolares, porque acuérdense que para nuestros niños han cambiado las metodologías, ¿verdad? Y las actividades diferentes en casa, por ejemplo,
ya que no se puede salir y hacer recreación como veníamos acostumbrados, de pronto en casa podemos planear acampar en el jardín, ya colocar el equipo necesario, motivar al niño y decirle, bueno, fin de semana vamos a acampar. Imagínense el efecto que esto va a tener en el niño. También provéale actividades muy sensitivas. Hay muchas actividades que usted no necesita salir a comprar algo, no se puede en este momento, sin embargo puede buscar trabajar con texturas, moldear con el niño. Todas estas sensaciones pueden brindar calma, trabajar con plastilina, ¿verdad? Trabajos de mesa, pero no se trata de dejar solo al niño con estas actividades. Hago énfasis en esto, papás, mamás, tenemos que unirnos en el juego con el niño, ¿verdad? Y también agregar las actividades físicas, rutinas de aeróbicos con el niño. Esta convivencia va a ser muy importante para fortalecer la afectividad, disminuir el temor que puedan estar sintiendo, ¿verdad? En este momento de pandemia. Y bueno, aquí vemos otra estrategia, tal vez. No sé si Pati quiere agregar algo, aunque esto ya lo platicamos, ¿verdad? Sobre cómo conectamos. Aquí vaya, ¿cómo vamos a conectar cuando el niño esté perdiendo el control, que esté desbordado emocionalmente? Podemos conectar con el niño tocándolo, como yo les decía. Usamos un tono de voz suave, porque muchas veces los papás hacemos miradas fuertes, tronamos dientes, nos ponemos las manos en la cintura, ¿verdad? Entonces, eso lo único que está transmitiendo es que no estamos empatizando con el niño. Tenemos que cuidar esa expresión facial. Cuando ya hemos logrado que el niño baje y esté regulado emocionalmente, entonces pasamos al lado derecho. Entonces, primero practicamos todas cómo lo vamos a conectar. Es con contacto físico, ¿verdad? Con afectividad, entendiendo al niño qué es lo que le pasa. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder sentir cuando otra persona nos está comprendiendo. Y los papás somos los primeros que tenemos que comprender que los niños están pasando por una emoción fuerte, ya sea de enojo, de tristeza, que lo está llevando a desbordarse. Cuando hemos contenido al niño, pasamos y subimos las gradas. Y entonces ya empezamos a explicar, buscamos las soluciones, le explicamos por qué hemos puesto el límite y planificamos, pero no antes. Entonces es un proceso que vamos llevando con los niños y hay que hacerlo día con día. Bueno, gracias. No sé, yo creo que ahorita, resumiendo un poco, y esta diapositiva nos resume lo que hemos platicado, ¿verdad? Cómo empezar conectando en el lado derecho, en la primera casa, en la primera planta de la casa, para cuando estemos tranquilos, tanto los padres como los hijos, poder razonar, poder usar la lógica y solventar el problema. O sea que quizás alguna estrategia para los padres que ustedes puedan recomendar para que ellos se puedan calmar. ¿Qué hacemos de padres para calmarnos? ¿Ustedes aconsejan que cuando estoy enojado resuelva el berrinche o creen que es momento para hacerlo después? ¿Cómo lo describirían? Yo creo que nosotros tenemos que, como padres, que hacer un autoanálisis también cuando estemos en una situación de berrinche con los niños. Y en estos momentos que está papá y mamá juntos, pues si es el papá el que está perdiendo el control, pues tiene que entrar mamá, ¿verdad? Podemos hacer un intercambio cuando nosotros no seamos capaces de poder hacerlo. Y podemos seguir, pues, lo que mencionaba Pati, ¿verdad? El respirar cuando nos retiremos antes de entrar nosotros a contener al niño. Podemos tomar conciencia de las emociones que yo estoy teniendo y de los pensamientos que yo estoy teniendo. Y permítanse también, como papás, expresar que tengo miedo o que estoy enojado o que con esta incertidumbre que nos tenemos, ¿verdad? Que no sabemos si vamos a salir el 6 de junio o ya cambiaron el decreto. Entonces, toda esa incertidumbre también nos afecta a nosotros como papás. Y sobre todo, tenemos que darnos cariño.
tenemos que mimarnos nosotros también como papás para que podamos mimar a nuestros hijos. Entonces, démonos abrazos, y solitos nos podemos dar abracitos, y con eso nosotros nos vamos a calmar. Y cuando sintamos que estamos calmados, entonces podemos hacer el contacto con nuestros hijos. Ok. No sé si hay alguna cosa, Ana Camila, antes que vayamos cerrando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No hay ningún comentario o pregunta ahorita. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto ahorita la mayoría de los puntos que teníamos. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Gracias a Patti, Patricia, Ana Camila, a ustedes por estar pendientes en Facebook. Y realmente lo importante es, escuchándolas en este conversatorio, ¿qué es lo que queremos que nuestros hijos recuerden de nosotros en esta pandemia como padres? ¿Quieren que seamos unos padres que supimos apoyarlos, que supimos brindarles afecto, contenerlos ante la situación de emergencia que estamos viviendo, o modelamos una conducta de descontrol, de ansiedad, de miedo? Recordemos que somos los modelos, ¿verdad? Somos los modelos para resolver y afrontar las situaciones de la vida, y esto nos está enseñando a todos a afrontar situaciones difíciles. Así que sean empáticos, tolerantes, compasivos y pacientes, ¿verdad? Eso es lo que nos está quedando por el tiempo que queda. Muchísimas gracias a todos. Vamos cerrando por el tiempo, y quizás para cerrar, no sé si tenemos tiempo, pero dejamos un último video antes de que terminemos el live, y quedará el material después en el futuro. Gracias. Bueno, se fue sin sonido. ¿Ustedes vieron sonido? ¿No? Bueno, pero igual en este video lo que queríamos resaltar era la importancia de cómo los padres podemos acompañar a nuestros hijos en momentos difíciles y serles un buen modelo y un buen apoyo. Así que muchísimas gracias, despedimos, hasta la próxima. Les invitamos el martes a hablar sobre los adolescentes en casa. Hoy no van a ser los más pequeños, sino los adolescentes, y estaremos invitando, tomando otros conversatorios en temas diferentes con invitados especiales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.